Estimados hermanos, aquí nos encontramos, vamos a reaccionar a un encuentro que tuvo Boris Soto, mi amigo Boris Soto con el hereje Carlos Blanco, que realmente se cree que la sabe toda, pero realmente es un ignorante a carta cabal. Vamos a ver lo que va a pasar aquí y vamos a reaccionar con la Biblia y con los libros, la herejía y la estupidez y la ignorantada que hace este tipo, Carlos Blanco, que va a dar una respuesta, dice una pregunta más otra pregunta más otra pregunta para confundir y tratar de él de decir que él sabe bastante, pero realmente es un ignorante que no sabe dónde está parado. Vamos a ver lo que va a pasar. Entre risas, abrazos. Perdón, es este otro, ¿dónde está? Defiende la iglesia con calor. Es este, Debate sale ganador y Soto, corazón católico. es este, el debate ustedes ya lo están viendo en pantallas, ustedes van a ver el último compartir con el mismo Carlos Blanco, ya que muchos de ustedes estaban esperando ese encuentro, ¿no? Entre Boris Soto y Carlos Blanco, quién iba a salir, digámoslo así, victorioso, porque me decían que Carlos Blanco tenía bastantes argumentos buenos, etcétera. Acá yo les paso esto mismo, mira, les paso este mismo video para que ustedes lo vean, disfrútenlo, guárdenlo, véanlo y degústenlo también, porque es algo muy importante, es algo muy, ¿cómo te podría decir? Esto es un precedente, lo cual ustedes no se van a poder perder, o sea, tienen que tenerlo ahí dentro de lo que son las colecciones de pacatazos que nosotros damos. Acá, mira, tengo, perdón, voy a poner aquí los comentarios primero y luego pues vamos a ir a ver directamente este mismo debate. Le pongo play aquí y comenzamos. No, ¿cómo va a aplicar? Claro, porque él dice que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio. Es un pecador, ¿no? ¿Aquel qué? Aquel, aquel que se molesta con su hermano, dice, ¿No? acabas de leer, ¿Será culpable de juicio? ok, Claro. Jesucristo se molestó con lo cambista o no se molestó. Sí, se molestó. Entonces, Sí. ¿Jesucristo es pecador? La molestia de Jesucristo no es la misma molestia Sí, del pero, hombre. no me la cambia ahora. Dice, él está diciendo que cualquiera ¿Por que qué se eres moleste, literalista? ¿Por qué quiere darle el mismo sentido? No entiendo. te voy a decir por qué, porque esa versión que tú estás leyendo le mutilaron una parte importante que dice sin causa, sin razón. Bueno, claro, obviamente ya seguramente por ahí. Porque hace un... Esta es la Reina Valera, ¿eh? Esta es la Reina Valera, yo no estoy hablando de... Ecuménica de ustedes. Es ecuménica. Igual a ustedes. Lo de ustedes así dicen lo Vale. mismo, exactamente lo mismo. Lo de ustedes dicen así. Por eso te pregunté qué estabas leyendo, porque Exacto. es casi una Y Biblia eso no todo, católica. seguimos leyendo. Y cualquiera que mutilada, diga eso, No, su hermano, en eso se equivocan. Está Perdón, mutilada. perdón. Buenas Biblia está noches. mutilada. y La cualquiera Reina que diga Valera eso, es su hermano, protestante, tiene 66 libros. ¿Cómo? ¿Cómo? La Reina igual. Valera tiene 66 libros. La católica tiene 73. Ok, y esos 73 libros. Pacatazo. Siete Parece que no libros. sabemos, Carlos, parece que no sabemos contar. Pero Yo vi el video de este diálogo con otro ecuatoriano que realmente estos dos energúmenos, Carlos Blanco, cree que se la sabe de patrística, sabe bastante, quieren engañar a todos los giles perejiles, que es el que sabe. Él lo que trata de hacer es, como tipo Carlos Veloz, hacer una pregunta más otra pregunta más otra pregunta. No deja que la persona desarrolle el tema, termine eso y puede ser la otra pregunta. Pero no se da cuenta que la Reina Valera en 1826, la Asociación Bíblica Evangélica, por lo tanto, le quitaron los 7 libros, pero ya le vamos a decir por qué. Aquí lo tengo. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en el siglo XIX, incluyendo en 1826, buscaban difundir la Biblia a nivel mundial, pero enfrentaron tensiones sobre los libros deuterocanónicos. El Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, Macabeo, primer Macabeo, segundo Macabeo, adicionales a Esther y Daniel. Le quitaron, ¿sabe cuáles fueron los motivos? Muy fácil, el dinero, que no se sepa estas cosas. Y aún así, Martín Lutero lo sabía y lo quitó. Pero la Casiro de Reina y Cipriano de Valera tienen los 7 libros deuterocanónicos. Lo tiene.
Eso es lo que no se dan cuenta estos herejes. Esto que les gusta tirar en blasfemia. Y realmente no saben lo que están diciendo. Solo hablan por hablar. Vi el video y se jactan de que saben bastante y no saben nada. La reina Valeria le quitaron los 7 libros de Deuteronomio en 1826, está mutilada. Pero él va a dar cuenta de esto algo, Carlos Blanco. Están diciendo que el Señor Jesucristo cuando fue a arrepender en una de esos eventos que estaban haciendo cosas que no deben, que era protestante. Para que lo sepa, señor Blanco, el protestantismo, la palabra protestante, viene nada más, nada menos para que ustedes aprendan. Del origen la palabra viene del latín protestantintin, protestantismo, que significa testificar o declarar oposición. ¿Ya? Y en segundo lugar, los protestantes fueron creados y originados en 1517 por Martín Lutero. Esa es la historia. La pechita que usted está leyendo es el resumen de la mutilada de la Reina Valera en 1660. Así que usted no sabe. Por lo tanto, protestante se refiere a que sigue el protestantismo, a una rama del cristianismo. Surgía la reforma del siglo XVI, que no reconoce la autoridad del Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es como usted dice, que el Señor Jesucristo, porque fue a repelar o a llamar la atención a cierta persona, era protestante. Señor, usted está tirando blasfemia. El Señor Jesucristo fue a hacer sus obras, sus decisiones que eran correctas. Porque el protestante protesta por algo que no está de acuerdo, por algo que no va contra su favor, protesta. Y sigamos lo que le va a decir Boris Soto para continuar. No sabemos. Carlos, parece que no sabemos contar. Cualquiera que digan Al eso a su parecer, sí, hermano, al parecer sí. Boris. Entro aquí, muchachos, entro aquí porque he visto al mismo hermano que estaba compartiendo con ellos, un poquito acorralado y no lo dejaban hablar, etcétera, al mismo católico que estaba acá conmigo. No estaba conmigo en sí, o sea, el muchacho estaba solo y yo ingreso a esta misma transmisión del mismo Carlos Blanco para tener este mismo debate, compartir este diálogo, este enfrentamiento en cuanto a doctrina se refiere. Y es que la mentira me pareció algo, ¿qué te digo? Algo descabellado cuando dice que hablaba del canon alejandrino, hablaba de todas esas cosas, y hablaba de que la Reina Valera era ecuménica, o sea, qué estupidez más grande. Pero ustedes van a ver, bueno, ustedes ya han visto la primera intervención que tuve, cómo se diferencia, por ejemplo, una Biblia protestante con una Biblia católica. Es que la Biblia protestante tiene 66 libros y niega 7 libros de la Biblia, es decir, de la colección del canon. Nosotros tenemos 73. Eso es lo que diferencia entre una Biblia católica, más que todo, en cuanto a la estructura, y una Biblia protestante. 66 versus 73. Entonces, Carlos Blanco no puede decir que la Reina Valera es católica, porque la Reina Valera ha sido diseñada por las sociedades bíblicas, y no solamente eso, sino que contiene 66 libros. O sea, es algo descabellado totalmente decir que la Biblia... que la Reina Valera, la versión Reina Valera sea católica. Eso es total y completamente falso. Por eso entro y le digo, no, espérame un cachito, la Biblia protestante tiene 66 libros y la Reina Valera es protestante. La 1960, la Reina Valera Gómez, la Biblia del Oso, etcétera, son protestantes. La católica tiene 73 libros. Y la Biblia oficial católica se llama Vulgata Latina, ¿no? Esto ha sido definido pues hace mucho tiempo ya atrás. Pero continuamos viendo. Ya el primer pacatazo, ustedes han visto el primer pacatazo. Vamos a ir a hacer el recuento de los pacatazos. Ya voy a poner de nuevo. Jesucristo, ¿se molestó con lo cambista o no se molestó? Sí, se molestó. Entonces, ¿Jesucristo pecador? La molestia de Jesucristo no es la misma molestia del hombre. No me la cambia ahora.
Dice, él está diciendo que cualquiera ¿Por que qué se eres muestre, literalista? ¿Por qué quieres darle el mismo sentido? No entiendo. te voy a decir por qué, porque esa versión que tú estás leyendo le mutilaron una parte importante que dice sin causa, sin razón. Bueno, claro, obviamente ya seguramente por ahí. Porque hacen Esta es la Reina Valera, ¿eh? Esta es la Reina Valera, yo no estoy hablando de... ecuménica de ustedes. Es ecuménica. Igual a ustedes. Lo de ustedes así dicen lo No, mismo, exactamente lo mismo. Lo de ustedes dicen así. Mire la falsedad que dice la copia de Carlos Veló, Carlos Blanco. La falsedad que dice, sabiendo que la Reina Valeria, como le repito y le dijo Boris, tiene 66 libros y es mutilada, ¿cómo va a decir que es económica? O sea, algo absurdo, algo absurdo. Pero como él quiere ser como tipo Carlos Veloz, la copia de Carlos Veloz un poquito más moderada, para confundir y hacer entender a los incrédulos ignorantes que este tipo es el que sabe bastante, pero no sabe ni dónde está parado. Porque sabiendo que está leyendo una Biblia mutilada y está leyendo la pechita, que es la remera de la Biblia mutilada, entonces está leyendo algo que no es coherente. Por eso te pregunté qué estabas leyendo, porque Exacto. es casi una Y Biblia eso no te católica. seguimos leyendo. Y cualquiera que diga eso, No, hermano, en eso se equivocan. Está Perdón, mutilada. perdón. Buenas Tu Biblia noches. mutilada. y La cualquiera Reina que diga Valera eso, es hermano, protestante, tiene 66 libros. ¿Cómo? ¿Cómo? La Reina Igual. Valera tiene 66 libros. La católica tiene 73. Ok, y esos 73 libros. Pacatazo. Parece que no sabemos, Carlos, parece que no sabemos contar. No sabemos. Carlos, parece que Y más ignorante, el tipo que está, el Wilmer Roa, el más ignorante, el más burro, porque sabiendo que su Biblia está mutilada, comienza a hacerse como el que no sabe o a quererse darse el que sabe más. Es tan ignorante que ni sabe ni la historia de la Iglesia Católica y repite como papagayo, porque sabe que Borges le está diciendo las verdades. Y como no tienen argumento para sostener su Biblia mutilada, ocurren a la mentira. 1000 veces mentira hacen ver como verdad, pero a la larga es mentira. no sabemos contar. Al parecer, al parecer sí. Boris, ¿tú me puedes dar fuente del canon alejandrino en el siglo I? ¿De cuántos libros era el canon alejandrino? ¿Lo tiene? ¿Qué tiene que ver la Reina Valera con el Ahí canon está. alejandrino? No, tiene tu que ver? Biblia, 73. El canon alejandrino tenía 73 libros. Está ¿Cuántos vale libros este tenía? muchacho. Estamos hablando de la Biblia cristiana, muchacho. La Biblia cristiana comienza en el año 382, así. Exacto. La Biblia cristiana católica comienza del año 382. Exactamente como dijo Boris. Le digo, San Ignacio de Antioquía en el año 107 dio nombre católico universal. El año 107, Ignacio de Antioquía dio nombre a católico universal. A todo el mundo universal. Y el 382 se hizo la Biblia católica, en el año 382. Después salió 1500 Martín Lutero. Decidió el canon de las Sagradas ¿Y el Escrituras. canon alejandrino supuestamente era cristiano, pero de Alejandría? Otra vez, la Biblia cristiana ha sido definida en el año 382. Aprende un poquito. 382. ¿Por qué? Cristiana, ¿qué cristiana? ¿Qué cristiana para él? Cristiana. Católica, cristiana. obviamente, ¿no? Es la Ok, única cristiandad que había en ese mismo Ustedes tiempo. dicen que son católicos, apostólicos, romanos, no dicen que Porque son los cristianos. protestantes no Es su existían en confesión. esos tiempos. Exacto. Estamos de acuerdo. Pero es tan ignorante este tipo de William Roa. Somos católicos, apostólicos, romanos porque la sede está en Roma, pues animal. La sede, el Vaticano está en Roma. Por eso es católico, apostólico y romano, porque está en Roma la sede. Si estuviera en otro país, fuera en otro país, dijera católico, apostólico y el otro país. Pero la sede está ubicada en Roma. Por eso es que es ignorante, porque realmente desconoce 0% de la Iglesia Católica. Habla como papagayo. ¿Por qué? Porque son sectarios, son herejes. Y con herejes se pueden ir al infierno, si es que no saben. Confesión, ustedes no dicen que son cristianos, ustedes dicen Pero la estamos de Santa acuerdo que los Iglesia protestantes no Católica, existían en Apostólica y ese tiempo. Romana. Nunca se definen como Son cristianos. cristianos, son Perdón, amigo, no sé apostólicos cómo te llamas, pero ¿estás de acuerdo que no existía en ese tiempo el protestantismo? Y eso es verdad. El protestante nació en el 1517. 1517 con Martín Lutero. De ahí se formó toda la secta, pero gracias a la Iglesia Católica, los sectarios tienen una Biblia, pero la mutilaron
en el año 1826. Y se ve que este tipo, el protestante Wilmer Roa, que no sabe ni dónde está parado, desconoce, porque es un sectario que realmente no tiene ni un pico de conocimiento de la Iglesia Católica. Claro, ¿cómo se va a querer meter de tú a tú con una persona que... No, eso es imposible, por eso le digo. Perdón, amigo, no sé cómo te llamas, pero estás equivocado. Los protestantes comienzan pues hace muy poquito. O sea, ¿cómo puedes decir que el protestantismo tuvo que ver con la formación del canon? Eso es total y completamente descabellado, eso es algo deshonesto, eso es algo irracional. Continuamos. ¿Cuándo? 382. El primer protestante fue Pablo. Casi una Y Biblia eso católica. lo seguimos leyendo. Y cualquiera que diga que su hermano, En eso se equivocan. Está mutilada. Perdón. Buenas Está noches. mutilada. y La cualquiera Reina que diga Valera que es su hermano, protestante, tiene 66 libros. ¿Cómo? La Reina Igual. Valera tiene 66 libros. Ya. La católica tiene 73. Ok, y esos 73 libros. Pacatazo. Siete Parece que no libros. sabemos, Carlos, parece que no sabemos contar. No sabemos. Carlos, parece que no sabemos contar. cualquiera que diga Al necio a su parecer, sí, hermano, al parecer sí. Boris, ¿tú me puedes dar fuente del canon alejandrino en el siglo I? ¿De cuántos libros era el canon alejandrino? ¿Lo tienes? ¿Qué tiene que ver la Reina Valera con el Ahí canon está. alejandrino? No, tiene tu que ver? Biblia, 73. El canon alejandrino tenía 73 libros. Está vale este muchacho. Estamos hablando de la Biblia cristiana, muchacho. La Biblia cristiana comienza en el año 382. Ha sido decidido el canon de las Sagradas ¿Y Escrituras. el canon alejandrino era cristiano? ¿Lo de Alejandría? Otra vez, la Biblia cristiana ha sido definida en el año 382. Aprende un poquito. 382. Cristiana, ¿qué cristiana? ¿Qué cristiana para él? Cristiana, católica. Un pacatazo tremendo. Ustedes han escuchado un pacatazo tremendo. La Biblia cristiana ha sido definida el año 382. Estamos hablando de la Biblia cristiana, obviamente. Me sale como ¿qué te digo? Canon alejandrino. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de la Biblia cristiana, por eso yo le dije. Estamos hablando de la Biblia cristiana. La Biblia... Ese es lo típico de estos sectarios. Como ya no tienen argumento para poder seguir ladrando y demostrando sus mentiras, ocurren a otros pasos que no tiene que ver nada con lo que le están conversando o lo que están dialogando o lo que están procesando la pregunta para contestar con una buena respuesta, pero le sale con otras preguntas de otro tipo. Como dijo Boris, ¿qué tiene que ver el canon de Alejandría con la Biblia cristiana católica que se hizo en el año 382? ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Jamás todos estos sectarios, Carlos Blanco, el ignorante William Roa, en estos días, el burro Pacheco, etcétera, etcétera, jamás sectarios van a tener argumentos para poder derrumbar o refutar a la Santa Iglesia Católica fundada por Dios. Aunque no lo creas, lo van a ver. Cuando tú, Carlos Blanco, estés muerto, el otro protestante también, ahí van a ver la verdad de las blasfemias, de las mentiras que están diciendo y engañando a otros ignorantes que lo están siguiendo, de sus mentiras. Porque la mentira aparece cuando la verdad lo destruye. cristiana ha sido definida en el año 382, chicos. No solamente lo digo yo, sino también los protestantes y las universidades protestantes. La Universidad de Oxford, por ejemplo, la Enciclopedia de la Cristiandad, te dice exactamente que es así, ¿no? Que la Iglesia Católica definió el canon de las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir. No, ustedes dicen que son católicos, apostólicos, romanos, no dicen que Porque son los cristianos. protestantes no En su existían en confesión. esos tiempos. Exacto. ¿Estamos de En su acuerdo? confesión ustedes no dicen que son cristianos, ustedes dicen Pero la estamos de Santa acuerdo que los Iglesia protestantes no Católica, existían en Apostólica y ese tiempo. Romana nunca se definen como cristianos. Son Perdón, amigo, no sé católicos cómo te llamas, pero ¿estás de acuerdo que no existía en ese tiempo el protestantismo? ¿Cuándo? 382. El primer protestante 382. fue Pablo y Jesucristo. Otra vez. ¿Sí o no? Existía no? el Dime sí o no, dime sí o protestantismo.
Dime si o no. Otra vez, te estoy Boris, preguntando a ti. Boris, Respóndeme tú, que me no me digas a mí, respondas con otra pero tú me pregunta. respondas si Pablo Respóndeme. y Jesucristo eran protestantes, ¿sí o no? Es una Otra afirmación. vez, te Jesús estoy y Pablo preguntando. protestaban. ¿Existía el ¿Protestaban, sí o no? protestantismo en el año 382? Boris, Jesucristo y Pablo protestaban, ¿sí o Otra no? vez. Mira la estupidez tan grande que dice este sectario, los dos sectarios ignorantes analfabetas. Si Boris le está diciendo una pregunta para que este sectario le conteste, le sale con otra pregunta diciendo que si que Pablo y el Señor Jesucristo eran protestantes. O sea, hasta dónde la palabra absurda de su poco cerebro que tiene, de si te voy a decir el significado de ser protestante, analfabeta a Carlos Veloz y el burro William Reo. Te voy a decir lo que significa ser protestante. Dice, el diccionario de la Real Academia de Lengua. Protestante se refiere a quien profesa el protestantismo, una corriente cristiana que surgió de la reforma del siglo XVI con Martín Lutero, rechazando la autoridad del Papa, enfocándose en la Biblia como única autoridad, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra protestante viene, dice, significa es protestar con algo que no está de acuerdo. Ojo, con protestar con algo que no está de acuerdo. Pero en ningún momento va a significar o va a decir lo que tú estás pensando o diciendo, sectario blanco y burro William. Porque ni Pablo ni el Señor Jesucristo fueron protestantes. Ellos estaban haciendo lo que Dios estaba mandando hacer, que es el Señor Jesucristo, poner orden. No protestar por lo que están haciendo ellos, sino por orden. Un ejemplo, si tú eres un profesor y ellos todos estaban protestando, y tú vas adentro del aula, ¿vas a protestar para que hagan silencio o vas a corregir? Son dos cosas diferentes. Protestar, entrar y corregir. Protestar porque estás protestando por lo que no están haciendo caso. Y corregir a las personas que están protestando. Corrige, no lo está protestando, corrigiendo. No sé si me llegas a entender, pero no puedes comparar el significado de protestante con Pablo y con el Señor Jesucristo. Es una tremenda blasfemia. Y vamos a ver otra blasfemia que dice este sectario ignorante. Muchachos, ¿el protestantismo existía en el año 382? Antes, el protestantismo siempre ha existido. El catolicismo existía en el siglo I. Mire la falacia que dice, el protestantismo siempre ha existido. El protestantismo significa protestar algo que no está de acuerdo. En tiempos atrás, en tiempos del Señor Jesucristo, ellos no protestaban. Ellos hacían guerra, quemaban, destruían. Eso no se llama ser protestar. Entonces hay que llamarlo ser terrorista, pues entonces. Entonces ahí es el doble discurso, divergersando las ideas y las cosas. Y las palabras, que es lo más correcto, que tiene que haber concentrado bien las palabras correctas. Pero veo que la copia de Carlos Veloz, que es Carlos Blanco, realmente no sabe dónde está parado. Catolicismo existía en el siglo I. Boris, ¿qué es el protestante? Esa es la peor estupidez Boris, que he escuchado ¿qué yo es y que el- todos van a Boris, escuchar. mira, La verdad. toma mi estupidez y El respóndeme. protestantismo viene desde más antes del año Boris, 382, chicos. Toma mi El estupidez y protestantismo quiero nace que en me el año responda. 1517, Boris, Mira, muchachos. estamos usando el mismo Boris, argumento. Quiero que me responda con mi estupidez. ¿Qué significa protestantismo? ¿Qué significa? Protestantismo. ¿Qué significa? Sí, sí. Estás apagando el micrófono, Que no me deje Carlitos. hablar, quiero que me responda la pregunta. Estás ¿Qué significa apagando el micrófono. protestantismo? ¿Qué significa protestantismo? Pero el protestantismo, la cabeza de Martín Lutero, comienza en el año 1517. No, muchachos. pero en el sentido. Claro oye, que sí, en el adjetivo. muchacho, ve a estudiar un La poquito. palabra, el adjetivo de protestantismo. Ve a ¿qué significa? estudiar un poquito. Sí, No quiero que son tú me honestos. eduques. No son honestos. Quiero que me Tú mismo lo eduques. dijiste, y El tienes bastantes adjetivo. videos que ¿Qué dijiste que el significa? protestantismo ¿Qué comenzó en ese significa? tiempo. De esa misma manera, ¿O no? entonces el anacronismo de católico. O sea, Claro. Carlos Blanco versus Sí. Carlos Blanco. Claro. Carlos Blanco dice que el Católico hasta el siglo protestantismo IV. apareció en 1517 y Carlos Blanco dice que no. Señor El Boris protestantismo Soto, aparece señor del Boris. tiempo de Jesús. Señor Boris, Estás pacateado, Carlos. ¿qué significa Esas ser contradicciones protestante? son totalmente infantiles.
Tercer pacatazo con sus propias declaraciones. Aquí le voy a corregir a la copia de Carlos Veloz, Carlos Blanco. Dice que significa el protestantismo en adjetivo. El protestantismo como adjetivo describe los pertenecientes o relativos a la iglesia cristiana que surgieron de la reforma del siglo XVI, que se oponen de la autoridad del papal y que enfatizan a la fe individual y la Biblia. Ahora, si Boris le está diciendo, no objetivamente, eclesiásticamente, es diferente al protestantismo objetivo, que lo estoy diciendo ahí. Pero la copia de Carlos Blanco, que es Carlos Veloz, lo quiere confundir para que las personas crean, este sí sabe, pero no sabe nada, lo que sabe es confundir. Carlos Blanco versus Carlos Blanco. Carlos Blanco diciendo que el protestantismo comienza en 1517 y Carlos Blanco después que se refuta cuando dice que el protestantismo comienza en los primeros siglos, es decir, desde el tiempo de Jesucristo, dice Carlos Blanco. Interesante todo esto. Otro pacatazo. Quiero que lo vean. Quiero que vean este pacatazo. Es interesante. ¿Dónde está? 4 a 4. Sí, Son no me honestos, eduques. son honestos. Quiero que me Tú mismo eduque. lo dijiste. Y El tienes bastantes adjetivo. videos que ¿Qué dijiste que el significa? protestantismo ¿Qué comenzó en ese significa? tiempo. De esa misma manera, ¿O no? entonces el anacronismo de católico. O sea, Claro. Carlos Blanco versus Sí. Carlos Blanco. Claro. Carlos Blanco dice que el Católico, protestantismo cuarto. apareció en 1517 y Carlos Blanco dice que no. Señor El Boris protestantismo Soto, aparece señor del Boris, tiempo de Jesús. señor Boris, Estás pacateado, Carlos. ¿qué significa Esas ser contradicciones protestante? son totalmente infantiles, ¿Pero qué Carlitos. significa protestantismo? Vamos. Ahora, el tema que estamos viniendo a tocar, lo que No, yo no, no. Responde. Hasta que no me Responde la responda, pregunta. hasta que no me responda, no vamos a cambiar mi pregunta. Responde la ¿Qué pregunta. significa el adjetivo protestantismo? ¿Qué Pero significa? ¿por qué me apagas? ¿Cómo quieres que te responda si me apagas el Es que no micrófono? quiero No, porque responder. no responde, evade la Me está pregunta. apagando el micrófono, chicos. Eso ¿Qué es significa el deshonesto, eso es adjetivo desleal. protestantismo? Más No allá puedes de la sostener una forma, conversación es el adjetivo, tranquila, ¿verdad? Ya clara viene conmigo. aquí a Otra vez, chicanear, a quiero decir que lo que vuelvas somos a decir, nosotros. ¿Tú vas a Carlitos. responder? Vamos a quedar, primero ¿Vas a quedaremos de responder? acuerdo en algo. Mi pregunta, Primero quedaremos en algo. ¿qué Primero significa quedaremos en algo. El protestantismo? protestantismo, ¿cuándo De- comenzó, Carlitos Blanco? No, quiero el adjetivo. ¿Qué significa protestantismo? Dese cuenta que es igualita a la copia de Carlos Veloz, el sectario Carlos Blanco. Es igualita a la copia de Carlos Veloz. Si estás haciendo una pregunta, permita que esa persona que te va a responder la pregunta te dé una buena respuesta para que la persona que está escuchando la respuesta pueda argumentar o refutar lo que está diciendo otra persona. Pero no, él lo que quiere es, como ya se ve acorralado, sabe que no tienes argumento sólido para demostrar tu mentira, acude a otra pregunta diciendo que te están preguntando en protestante, en el tema eclesiastés, y no es del tema adjetivo protestantismo. ¿Qué significa en el sistema adjetivo? Son cosas muy diferentes, pero como es una víbora, quiere engañar. No vas a engañar a los católicos, pues serán los católicos que son débiles, fe, a eso lo puedes engañar. Pero a uno que es formado como Boris Soto y otros católicos como Dan Turbina, difícil que lo engañes, víbora. Otra vez, no el adjetivo, el protestantismo, ¿cuándo comenzó? No, primero Hablando el que protestantismo es un adjetivo. eclesiásticamente, te estoy hablando eclesiásticamente, No, teología fundamental. Es el adjetivo. ¿De dónde surge el adjetivo? ¿Qué significa protestantismo? Quiero que me responda. ¿Por qué no quiero responder? Pero sí. Mira, Hermes es protestante, Platón es protestante, Aristóteles es protestante. ¿Jesucristo era qué? ¿Qué era Jesucristo? Dilo. ¿Jesucristo era qué? Eso es lo más Protestante. idiota que he escuchado. Jesucristo no es Carlos. Te protestante. estoy preguntando Mi eclesiásticamente. pregunta. Escucha. ¿Jesucristo Ay, Jesucristo era político, era Carlos. político? ¿Jesucristo Sí, protestaba? igual que Pablo, era político, según Jesucristo- él. Mira la estupidez tan grande del ignorante William Roa, que está más perdido que los perros con hambre. Todavía que no tienen argumentos para poder refutar lo que le está diciendo Boris, se salen con una payasada, con una estupidez, con una ridiculez, que no tienen argumentos sólidos para demostrar su mentira. Por eso es que se ríen por los nervios. Se pone a cacarear, a gaguear, y se pone Carlos Blanco, porque es la copia de Carlos Veloz, a dar preguntas más otra pregunta, más otra pregunta, más otra pregunta, igualito como Carlos Veloz, para no dar respuesta porque no la tiene.
Jesucristo protestaba ante el Sanedrín, los fariseos y saduceos. ¿Sí o no? Mi pregunta. ¿Protestaba Jesucristo político, ante Jesús. ellos? ¿Sí o no? ¿Satanás era protestante, sí Mi o no? pregunta, quiero que me responda si Jesucristo protestaba ante los sacerdotes. No de su como tiempo. adjetivo, Carlitos, te Pero estoy quiero que me preguntando responda. como Dime sí o no. iglesia, Dime sí o no. eclesiásticamente. Dime si ¿El no. protestantismo cuándo comienza? Primero respondes Pero que de me dónde responda. viene ese Primero era mi adjetivo. pregunta, chicos. Primero era mi pregunta. No, es que tú no vienes a poner Me aquí responda. orden en el canal. ¿Ves? Ah, mira, llegó el asistente de Pacheco, el sectario William Roa, poniendo orden. Es una persona tan ignorante que se ve la furia que tiene el demonio por dentro, porque todas estas cestas están manipuladas por el mismo Satanás. Y me estaba olvidando que yo vi siempre el video al principio de estos sectarios con otro católico hablando de esto del purgatorio. Ya le voy a contestar con argumentos sólidos del purgatorio a estas dos culebras. Pero sigamos escuchando a estas víboras que no sé dónde están parados porque realmente dan pena ver sus pocos argumentos que tienen de ridículos que son. La salida, ¿no? No, es que tú no vienes a poner aquí órdenes, nosotros tenemos que decirte las condiciones. Primero era mi pregunta y Carlitos Blanco está evadiendo y me hace otra pregunta tratando de que yo le conteste su pregunta, pero yo le digo, ok, te contesto tu pregunta cuando tú me contestes primero mi pregunta. Quien preguntó primero aquí soy yo. Y después me dice, no, estás viniendo a dar órdenes, dice este otro muchacho que no conozco en realidad quién es, de verdad. No le conozco. Vamos a quedar, A ver. Primero quedaremos de acuerdo en algo. Mi pregunta, Primero quedaremos en algo. ¿qué significa Primero quedaremos en algo. ¿El protestantismo? protestantismo cuándo comenzó, Carlitos Blanco? No, quiero el adjetivo. ¿Qué significa protestantismo? Otra vez, no el adjetivo, el protestantismo, ¿cuándo comenzó? No, primero el Hablándote protestantismo es un adjetivo. eclesiásticamente, te estoy hablando eclesiásticamente, No, no, teología fundamental. El adjetivo. ¿De dónde surge el adjetivo? ¿Qué significa protestantismo? Quiero que me responda. ¿Por qué no quiero responder? Pero sí. Mira, Hermes es protestante, Platón es protestante, Aristóteles es protestante. ¿Jesucristo era qué? ¿Era Jesucristo? Mira, ¿Jesucristo era qué? Eso es lo más Protestante. idiota que he escuchado. Jesucristo no es Carlitos. Te estoy protestante. preguntando Mi eclesiásticamente. pregunta. Escucha. ¿Jesucristo Ay, Jesucristo era político, era Carlos. político? ¿Jesucristo Sí, protestaba? igual que Pablo, era político. Según él. Eso es lo que están haciendo típico como el otro judío. Que el otro judío piensa que el Señor Jesucristo no vino, porque hay dos clases de judíos. Uno que dice que ya vino como nosotros, los católicos, que ya vino el Señor Jesucristo, va a venir a la segunda venida. El otro judío no, cree, él cree y se sostiene que no ha venido y que ha venido, va a venir como dicen los sectarios, como un político, más o menos así para manejar órdenes así, un político. Igualito como dicen los sectarios, dice el judío. Algo absurdo, algo ridículo. Pero ¿qué se puede esperar de estas cestas? No se puede esperar nada. Jesucristo protestaba ante el Sanedrín, los fariseos y saduceos. ¿Sí o no? Mi pregunta. ¿Protestaba Jesucristo político, ante Jesús. ellos? ¿Sí o no? ¿Satanás era protestante, sí Mi o no? pregunta, quiero que me responda si Jesucristo protestaba ante los sacerdotes. No de su como tiempo. adjetivo, Carlitos, te Pero estoy quiero que me preguntando responda. como Dime sí o no. iglesia, Dime si no. eclesiásticamente. Dime si ¿El no. protestantismo cuándo comienza? Primero respondes Pero que de no me dónde responda. viene ese Primero era mi adjetivo. pregunta, chicos. Primero era mi pregunta. No, es que tú no vienes a poner aquí Responda. orden en el canal de Estoy, Carlos. no, claro, no estoy viniendo a orden. poner órdenes. No. Quiero que me Solamente vamos responda con orden. simplemente, adjetivo. Jesucristo Respóndame, protestaba, Carlitos ¿sí o no? Blanco. El No, tiene que protestantismo responderme. eclesiásticamente, ¿cuándo comienza? Jesucristo protestaba, ¿sí o no? No estamos hablando del adjetivo, muchacho, de la ¿De qué acción. estamos Estamos hablando de eclesiásticamente, muchacho. Pero dentro Porque de Satanás es Eclesiásticamente, protestante. Mira, eclesiásticamente, Satanás- el A catolicismo ver, cuando nace. vamos a poner aquí las cosas claras, Carlitos. No. Tú quisiste entrar en ese mismo mambo. Los Ok, vamos al arrianos, mambo. los arrianos, Vamos al mambo. No. Los Quisiste arrianos, entrar en ese ¿eran mismo mambo. protestantes? No, Ahora, Igualita Carlos Veloz, igualita la copia, es idéntica a la copia al sectario Carlos Blanco con Carlos Veloz. Si te estás dando una pregunta, pues permítale que la persona te conteste o tú le contestas. Pero no evade una pregunta con otra pregunta con otra pregunta. ¿Por qué? Porque no tienes argumento, Carlos Blanco. No tienes argumento. Los argumentos que se te dan se te hacen caer la máscara de las mentiras que estás diciendo. Se te hacen caer la máscara de la mentira que estás diciendo. Como cuando le mostraron que tú crees que piensas que la Biblia, la Reina Valera de 60, mutilada, es ecuménico. No, no lo es porque le faltan los 7 libros. Y deja de serlo porque le faltan los 7 libros.
sí, vamos. A ver, eclesiásticamente, Eclesiástico. ¿cuántos vamos, Carlitos. católicos No, pero tú no empezaron a respondes. El diablo, otra vez, el diablo Eclesiástico, Satanás, eclesial, ¿no? ¿es protestante adjetivamente? Pero quiero que me Según el responda. adjetivo. Sí, Pero era respóndame, protestante. No, no, Carlitos, Responde, solo responde. Y es tan absurdo para contestar que dice que el diablo era protestante. El diablo no era protestante, Satanás no protestaba por, no es, por querer que no está de acuerdo con las cosas de Dios, no. Él quería usurpar el puesto de Dios, quería quitarle el trono de Dios. Eso no se llama ser protestante. Protestante porque tú protestes por algo que te incomoda, pero no vas a ser protestante porque protestes con algo que te incomoda y quieres cogerte el puesto o robarte el puesto. Es una estupidez tan grande que lo que está diciendo este sectario. Satanás no era protestante, era usurpador, quería robarse el poder de Dios, quería tener el trono de Dios. Y eso jamás, ni en sueño, lo pensó Satanás. Mismo mambo. No. Ahora sí, vamos. A ver, Eclesiásticamente, Eclesiástico. ¿cuántos Carlitos. católicos No, pero tú no empezaron a respondes. El diablo, otra vez, el diablo Eclesiástico, Satanás, eclesial, ¿no? ¿es protestante adjetivamente? Pero quiero que me Según el responda. adjetivo. Sí, Pero era respóndame protestante. primero, Estaban Carlitos. ado- Wow. El diablo es protestante. Lo dijo Carlitos Blanco. El diablo, chicos, es protestante. Yo le pregunté, según el adjetivo, ¿el diablo es protestante? La respuesta de Carlitos fue sí, el diablo es protestante. Le jugamos con la misma, le dimos con la misma moneda. Y es más, el mismo Carlitos Blanco, yo quería que esto continúe justamente para que caiga en esta misma, que te digo, en este mismo pacatazo. Esto sí que es un bombazo, chicos. Sáquenle captura, sáquenle todo aquí. El diablo es protestante según Carlitos Blanco. El diablo es protestante según el adjetivo. Y yo quería que continúe todo esto porque según el adjetivo, cuando hablamos de adjetivo, hablamos de un calificativo. Y el adjetivamente, vamos a decirlo de esa manera, si vale el término, se les denomina protestantes como adjetivo aquellos que abrazan la reforma protestante o las doctrinas del protestantismo. Adjetivo. Otra cosa es hablar del verbo. Yo protesto, tú protestas, él protesta, nosotros protestaréis. Pero aquí Carlitos Blanco cayó en su propia trampa. ¿Por qué no me estaba hablando del verbo? Me estaba hablando del adjetivo. Y el adjetivo, por eso yo le dije, eclesiástica, hablemos, y es más, quería ser bondadoso. Le quería decir, para que se reivindique, hablemos eclesiásticamente sobre esto. Y me dijo, no, hablemos por el adjetivo. A ver, ¿qué es el adjetivo? Ok, en cuanto al adjetivo, igual te lleva a lo que es eclesiásticamente, es decir, al movimiento protestante. Cuando tú dices a alguien protestante, como movimiento, como adjetivo, vamos a decirlo, le estás llamando simpatizante de la reforma protestante. Por lo tanto, cae de nuevo a la misma bolsa. Pero él no se da cuenta, y él no estudió gramática, por eso es que no me pregunta cómo tiene que ser, y yo dejo que esto continúe para que él mismo caiga en esa trampa. Es decir, que adjetivamente, es decir, que al diablo se le califica por el movimiento protestante. El diablo es protestante, dice. En cuanto al adjetivo, no dice en cuanto al verbo. Pongan mucha atención. Por eso yo le dije, ya, ok, entremos a este mambo, le dije. Yo te voy a preguntar si el mismo Satanás, en cuanto al adjetivo, es protestante. Y el que dijo, sí, el diablo es protestante. Mira. Dios mío, yo no puedo creer la verdad. A ver, No, pero tú no respondes. el diablo, otra vez, el diablo Eclesiástico, Satanás, eclesial, ¿no? es protestante adjetivamente, Pero quiero que me según el responda. adjetivo. Sí, Pero era respóndame protestante. primero, Estaban Carlitos. la creencia de Respóndame nosotros, él primero. protestaba, A ver, claro. A ver, Todo ¿el aquel diablo que es protesta protestante? Soto, todo aquel que protesta, o me vas a hablar si no, todo aquel que protesta, Sí, adjetivamente, pero quiero que me según el responda. adjetivo. Otra vez, el Eclesial, diablo no, Satanás eclesial, ¿no? es protestante adjetivamente, Pero quiero que me según responda. Tú no respondes. el diablo,
mismo mambo. Los Ok, vamos al arrianos, mambo. los arrianos eran Vamos al mambo. protestantes. No, 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 no. Los Quisiste arrianos entrar en ese eran mismo mambo. protestantes. No, Ahora sí, vamos, vamos, vamos. A eclesiásticamente, ver. ¿cuándo Eclesiástico. los Carlitos. católicos No, pero tú eres un empezaron a responde. El diablo, otra vez, el diablo Eclesiástico, Satanás, eclesiástico, ¿no? es protestante adjetivamente, Pero quiero que me según el responda. adjetivo. Sí, Pero era respóndeme protestante. primero, Estaban Carlitos. lo que Vamos al mambo. los arrianos eran Vamos al mambo. protestantes. No, 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 no. Mambo. No, Ahora sí, vamos, vamos. A ver. eclesiásticamente, ¿cuándo Eclesiástico. los Carlitos. católicos No, pero tú eres un empezaron a responde. El diablo, otra vez, el diablo Eclesiástico, Satanás, eclesiástico, ¿no? es protestante adjetivamente, Pero quiero que me según el responda. adjetivo. Sí, Pero era respóndeme protestante. primero, Carlitos. Eclesiásticamente, A ver, ¿cuándo vamos, los Carlitos. católicos No, pero tú eres un empezaron a responde. El diablo, otra vez, el diablo Eclesiástico, Satanás, eclesiástico, ¿no? es protestante adjetivamente, Pero quiero que me según el responda. adjetivo. Sí, Pero era respóndeme protestante. primero, Estaban Carlitos. lo- Ya está. Se mató con su misma caña de Y es tan hipócrita porque cuando después hizo un video, o sea, el mismo video hablando con el otro hermano católico, realmente que se defendió bastante, pero se metió en la cueva de los lobos. Hay que decirlo enteramente la verdad, el hermano Javier. Porque realmente él tenía que darse cuenta cómo es Carlos Blanco, tipo Carlos Veloz, porque es igualito. Nunca te deja terminar tu pregunta con tu respuesta exacta, sino que te la quiere meter con otra pregunta para que él crea que sabe, pero no sabe nada, porque sus argumentos se le caen solo. Estaba hablando la otra vez en ese mismo tema, de este mismo video del purgatorio, que cuando la persona se muere, ¿dónde va? Él inclusive dijo que como él es hereje, tiene pecado, ¿dónde puede ir? Si con la indulgencia él puede salir. Y del infierno, te digo, señor sectario Carlos Blanco, tipo Carlos Veloz, porque es igualito, porque tal para cuáles son. Porque nunca dejan que una persona conteste su pregunta, haga una buena pregunta y tú la puedas refutar o contrarrefutar. Pero no tienes argumentos, lo que te tienes es puras mentiras irracionales, argumentos irracionales. Te voy a educar, Carlos Blanco, y al otro William Roa, el ignorante. Primero, Carlos Blanco, tú preguntaste al católico sobre el purgatorio, si las personas cuando se mueren, dónde va, si se va al infierno. Te voy a educar. Cuando las personas ya están agonizando, sea familiar, sea tu esposa, sea cualquier familiar, amigo, amistad, etcétera, etcétera, Dios le da 5 minutos de su final vida para arrepentirse, sea católico o sea protestante o sea ateo, tiene el ser humano 5 minutos valiosos para arrepentirse de todo corazón, porque atrás de eso está tu amigo Satanás, esperando que siga con la herejía, con la blasfemia, porque si tú no te das cuenta, Carlos Blanco, Carlos Veloz, igual eres a los dos, y el ignorante William Rowe, la herejía te lleva al infierno, Carlos Blanco. Automáticamente te lleva al infierno. Si no, pregúntale dónde están los famosos pseudos pastores de pacotilla que hicieron harta herejía, blasfemia. ¿Y dónde están? Pueda, con la misericordia de Dios, te digo, en el último estado del purgatorio, pero te lo voy a explicar. En el infierno, cuando el alma ya se arrepiente o llega a confesarse, y si es protestante, porque han habido muchos casos que han sido protestantes de cepa, y a última hora se trae un sacerdote católico a confesarlo, esa alma puede estar en un estado del purgatorio, puede estar en lo más bajo del purgatorio. ¿Qué significa? Que se conecta lo bajo del purgatorio con el infierno, pero el castigo es igual que en el infierno. Pero el primer estado del purgatorio que se conecta con el infierno, los demonios lo molestan. Pero las benditas almas del purgatorio que están salvadas, ellas no saben si se salvaron o están en el infierno. De ahí, el segundo estado del purgatorio, ya no lo molestan los demonios, pero el fuego del infierno es igual que el purgatorio, purificación. La palabra purgatorio no existe en la Biblia.
la palabra purgar sí existe en la Biblia. Purgar significa en el diccionario es purificar, limpiar. Por eso decimos el purgatorio, porque es para limpiar, purificar el alma. Entonces, cuando la persona llega a morir y está en gracia de Dios, va a un estado del purgatorio a purificar, porque nadie sube al cielo con el alma manchada. Nadie, nadie es nadie. Y ahí, cuando la persona no es católico, es ateo o sectario como todos ustedes, van a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los católicos, nosotros tenemos, los que estamos en vida, tenemos la gracia de Dios, y los que no están en vida tuvieron la gracia de Dios, estar con Dios, y puede estar en un estado del purgatorio, algún nivel del purgatorio. Pero los que no son católicos y nunca se han confesado, nunca han estado en la iglesia católica, nunca han hecho la Eucaristía, etcétera, etcétera, ellos estarán con la misericordia de Dios siempre y cuando no hayas hecho herejía, siendo hereje, en un estado del purgatorio o un nivel más bajo del purgatorio. Pero eso sí, nadie va a rezar por todos ustedes sectarios, nadie, porque las personas que rezan por las almas del purgatorio son los católicos. Ustedes sectarios, habrán almas, tendrán mucho tiempo ahí, y estarán ahí en el purgatorio años de años. Años de años estarán en el purgatorio, porque tienen que esperar que la persona recen por esas almas. Cuando la persona reza por esas almas, no es como dijo el hermano católico, ya, sigue, sube al cielo. No, señor. Perdón. No, señor. Eso depende la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, que por más con los sacrificios que hagan los familiares o amistades, que le hagan misa, que recen el rosario por esas almas del purgatorio, perdón, depende cuántas cosas haga, ya es la voluntad de Dios que esa alma pueda subir al cielo. Mientras tanto, estará en el purgatorio para largo. Es la gran diferencia entre un católico que muere y un sectario que muere. Y también, peor, para los que son herejes, como todos ustedes, sectarios, que tiran blasfemias, se burlan, hacen cosas que realmente fuera del alcance de la mentalidad humana, de pasarse de ser lo ridículo a lo idiotez. Entonces, y burlarse, ahí están los 7 pecados capitales: la vanidad, el orgullo, la soberbia, estarán en el infierno. Y en el infierno, nadie, nadie, nadie sale. Ahora, sobre el respeto, cuando la mujer se muere y ha sido sectaria, ha sido protestante, y peor, si ha sido hereje, que Dios tenga misericordia, porque lo que puede estar, si tiene la misericordia de Dios, puede estar en lo más bajo del purgatorio. Tenlo por seguro que tienen que rezar por esa persona, porque esa persona padece más que los católicos padecen, porque nadie reza por esa persona, para que la indulgencia poco a poco la vayan con la voluntad de Dios, con la santa voluntad de Dios, limpiando. Pero como nadie reza, Carlos Blanco, esas personas, sea mujer o hombre o niño, quien sea, puede estar miles de años, cientos de años en el purgatorio, purificándose pero quemándose en el purgatorio.
y que nadie reza, eso tú lo verás, Carlos Blanco, cuando no esté en el plano terrenal. Igual que todos estos sectarios, igual que Pacheco, Néstor Díaz, etcétera, etcétera. Lo verán cuando estés agonizando y vea tu ángel de la guardia que saca tu notita, las cosas positivas que ha hecho en toda tu vida. Pero Satanás te sacará una enciclopedia de las cosas negativas que has hecho, de la herejía que has hecho, de las blasfemias que has hecho y de los 7 pecados capitales que has hecho y sigues haciendo. Como una vez te dijo Plasencia, le dijo a Pacheco, mira tu alma que la estás botando al abismo. Y como es un sectario, un ateo que tiró blasfemia contra el Espíritu Santo y ahora le dio miedo y se hizo protestante porque antes era católico y está en pecado mortal, que es pecado apostasía, que lo lleva al mismísimo infierno. O sea que ese muchacho está asado, ese muchacho está cocinado, ya no tiene remedio. Pero Carlos Blanco, acuérdate, la herejía, un pecado mortal que te lleva al infierno, sigue con energía, sigue acumulando. Y te pongo la firma, Carlos Blanco, que cuando estés agonizando, el diablo se te va a aparecer con una lista larga de energía que has hecho en tu vida. Sigue gozando, igual que otros sectarios. Sigue gozando, que todo eso lo van a ver cuando no estén en plano terrenal. Y te aseguro, Carlos Blanco, que no te va a gustar. Más te vale que vuelvas a ser como el de antes, que eras tranquilo para dialogar, pero como te reúnes con sectarios que abrieron las puertas al infierno como tu hermano del alma, Carlos Veloz, se metió el diablo entre ellos mismos, pues ahí está, entre ellos mismos usted tiene Satanás, porque el que consulta las cartas, si es que no sabe Carlos Blanco, le abres las puertas al infierno. Y cuando le abres las puertas al infierno, esa puerta está abierta. Y cuando tú dialogas con Carlos Veloz, que si has dialogado, tenlo por seguro que tienes el metido el diablo también, igual que toda la cesta. Estimado hermano, le dejo toda esa pequeña reacción que estuvo, perdón, participación que tuvo Boris Soto y el hermano Javier, que ojalá que se prepare un poco más y que no se deje sorprender de las culebras. Y hay que rezar rosario porque realmente el demonio se disfraza de protestante. ¿En qué sentido? Miente, engaña y divide. Dele un like, comparte esta pequeña diálogo que tuvo Boris Soto. Comparte para que llegue a muchos lugares y vean las estupideces, la ignorantada que hacen los sectarios, solo para quedar bien con Satanás.